Evangelio según San Lucas, capítulo 15. El mensaje de esta mañana tiene por título La oveja perdida, aunque vamos a estar viendo un combo triple, por decirlo de algún modo, acerca de las parábolas, pero el mensaje, como les digo, tiene por título La oveja perdida y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. De hecho, es todo el capítulo. Así que antes de comenzar con la predicación, me gustaría que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Así que si ya encontró el pasaje en su Biblia, por favor, ponga una marca o una señalización ahí y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí presentes y de poder escuchar tu palabra. Y en esta hora, Señor, por favor, quiero pedirte que tú me utilices como una herramienta adecuada para poder transmitir el mensaje de tu palabra y que mis hermanos y yo junto con ellos seamos bendecidos y edificados por el poder de ella. Que podamos estar en este tiempo completamente atentos y concentrados para poder escuchar de ti lo que tú quieres comunicarnos. Y este tiempo de predicación, que realmente podamos estar completamente atentos y por el poder de tu Espíritu Santo, este mensaje llegue no solamente a nuestros oídos y mentes, sino también a nuestros corazones. Te pedimos esto, por favor, te pido que me ayudes, por favor, Padre, también para poder transmitir con certeza y fidelidad el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y en esta semana vamos a continuar nuestra serie de sermones que dijimos que se llama Enseñaba por parábolas. Y para poder avanzar como tal, es conveniente que mencionemos algunos puntos clave de lo que hemos estado hablando. Comenzamos la semana anterior y esa semana dijimos que la parábola como tal se define como un relato que da una enseñanza al comparar una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Es decir, una parábola es una historia que toma elementos cotidianos, elementos de la vida diaria, y con ellos nos enseña una verdad más profunda, una verdad espiritual. También la semana anterior mencionábamos que el Señor Jesús, enseñaba por parábolas para poder transmitir los misterios del reino de Dios. De hecho, en Mateo 13, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Cuando el Señor les responde, les dice que les habla así para poder transmitir los misterios del reino de Dios. Y un segundo motivo que veíamos también la semana pasada es que el Señor hablaba por parábolas para poder diferenciar a los que solamente oyen de los que realmente escuchan. Porque dijimos que oír no es lo mismo que escuchar. Oír simplemente es oír un ruido sin necesidad de poner atención y sin necesidad de realmente de concentrarnos. Pero para poder escuchar algo necesitamos poner atención, necesitamos realmente estar concentrados, y dijimos que incluso eso, escuchar como tal, incluye hasta la memorización. Así que oír no es lo mismo que escuchar. Y por último, la semana pasada también hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes y dijimos que esta parábola nos enseña que debemos velar y estar siempre listos y preparados, pues nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que esas son las palabras como tal del Señor Jesús. Esa es la enseñanza. Así que esta semana, y de hecho antes de pasar a la parábola o a las parábolas que nos corresponde este día, me gustaría hablar un poco acerca de un punto que es muy importante cuando se va a estudiar las parábolas. Y de lo que me gustaría que hablemos como introducción es acerca de alegorizar las parábolas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, permítame que nada decir que la palabra alegoría, o cuál es el significado de la palabra alegoría. Y la alegoría es la manera de representar por medio de simbolismos una idea o una imagen. La alegoría es una manera de representar por medio de simbolismos una idea o una imagen. Permítame ponerle un ejemplo. Imagine usted a una mujer vestida con una túnica, con una venda en los ojos y con una balanza en la mano. Seguramente usted la ha visto en alguna ocasión. ¿Y qué simboliza? ¿Qué representa? ¿Cuál es esta alegoría? Bueno, eso es un simbolismo de la justicia.
Esta mujer con los ojos vendados y con una balanza en la mano es un simbolismo, o reitero, una alegoría o una manera alegórica de representar a la justicia. Eso es una alegoría. Y cuando estamos hablando de alegorizar las parábolas, estamos hablando de que se le asigna un significado simbólico a cada elemento que se nos narra o que se nos cuenta en las parábolas. A eso nos referimos cuando hablamos de alegorizar una parábola. Y esta práctica de alegorizar las parábolas, de hecho, comenzó con el mismísimo Señor Jesucristo. Él fue quien asignó un significado alegórico a varios elementos en algunas de sus parábolas. El ejemplo más claro de esta situación lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo 13, en la parábola que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. No vaya para allá. Anote la cita si usted quiere leerlo después. Mateo 13, del 24 al 30, permítame leerlo. La palabra de Dios dice de esta manera: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora bien, luego de contar como tal esta parábola, el Señor Jesús mismo explicó a sus discípulos el significado de la historia, y para poder explicar la parábola, para poder explicar el significado como tal, lo que el Señor utilizó fue alegorizar la parábola, es decir, darle un significado simbólico a cada elemento. Continuando la lectura, el Señor les dijo esto a sus discípulos: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. A raíz de este método, a raíz de esta situación, a lo largo de la historia, se ha utilizado esta misma fórmula para poder estudiar las parábolas del Señor, es decir, se toma una de las parábolas y se busca el significado alegórico o el significado simbólico de cada elemento. Eso es lo que regularmente se hace al estudiar las parábolas, y dicho sea de paso, es la forma correcta en que se deben estudiar las parábolas del Señor Jesucristo. Sin embargo, este método debe utilizarse solamente para conducirnos al verdadero propósito, a lo que verdaderamente es importante cuando estudiamos las parábolas. ¿Y qué es lo más importante al estudiar las parábolas? No es encontrar el significado simbólico y alegórico de cada elemento. Eso no es lo más importante. Lo más importante en el estudio de las parábolas es llegar a la verdad espiritual que el Señor quiere transmitirnos. Eso realmente es lo más importante al estudiar las parábolas de Jesucristo. Sin embargo, al alegorizar las parábolas, muchas veces se pierde de vista lo más importante, y por lo tanto se convierte el relato en un perfecto campo para sembrar error e incluso engaño. Al despojar las parábolas de su enseñanza espiritual, de la verdad que nos quiere transmitir, la convertimos en un relato cuyos elementos pueden significar cualquier cosa. ¿Cuál es el límite? La imaginación y la habilidad que tenga la persona que va a enseñar supuestamente la parábola para poder torcerla. Ese sería el límite cuando hablamos acerca de alegorizar las parábolas. Por este motivo debemos tener cuidado cuando estudiamos las parábolas de no alegorizar estos relatos más allá de la obvia y evidente enseñanza que el Señor deseaba comunicar. Debemos tener en cuenta que la Biblia explica a la Biblia.
Por lo tanto, cada elemento verdaderamente central e importante en cada una de las parábolas que encontramos en los evangelios tiene su explicación y su simbolismo dentro de la Biblia. Así que no debemos sobre espiritualizar o sobre alegorizar estos relatos de las parábolas. Y lo más importante de todo es que no debemos perder de vista, no debemos perder la verdad espiritual que el Señor quería enseñarnos por medio de las parábolas. Eso es lo más importante. Hace algunos años conocí a un supuesto predicador que según él, sabía la fecha exacta del regreso del Señor. Y entonces le dijo a su iglesia y a todas las iglesias donde él enseñaba que él sabía el día que el Señor iba a regresar y que tenían que estar preparados. Y él dio la fecha del regreso, ¿y qué creen que pasó? Pues nada pasó. Entonces él vino después y dijo, no, ¿saben qué? Es que me equivoqué en mis cálculos. Pero ya revisé bien mis matemáticas y les voy a dar ahora sí la fecha correcta. Y de una nueva fecha. ¿Y qué creen que pasó? Pues nada pasó. Y después vino una tercera ocasión y dijo, no, ¿saben qué? Me equivoqué, hice mal la suma. Hice mal una operación y entonces no tenía la fecha correcta. Pero ahora sí, ¿qué creen? Ahora sí tengo la fecha. Y dio la fecha. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Finalmente, este supuesto predicador escribió un libro usando la parábola de las 10 vírgenes, en donde torcía completamente la enseñanza de la parábola para justificar su error y su deshonestidad como predicador. Y mientras que este charlatán, que se jactaba de conocer la fecha del regreso de Cristo, usaba la parábola de las 10 vírgenes para argumentar su engaño, ¿qué es lo que enseña realmente la parábola de las 10 vírgenes? Dijimos la semana pasada que nadie sabe el día del regreso del Señor. ¡Qué ironía! ¿Se da cuenta cuánto se puede doblar y torcer la parábola y las escrituras para que ellas digan prácticamente cualquier cosa? Mientras que la parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza de que nosotros los creyentes debemos estar preparados siempre velando porque nadie sabe el regreso del Señor. Este charlatán enseñaba por medio de esa parábola sus engaños de que él conocía la fecha. Qué ironía, reitero, qué ironía. Lamentablemente son muchas las personas que utilizan las parábolas y la excesiva alegorización de ellas para poder enseñar el engaño y el error dentro de las iglesias. Ahora bien, también es importante mencionar que no todas las alegorizaciones excesivas tienen como finalidad engañar a las personas. De hecho, en muchas ocasiones estas personas que ponen simbolismos en las parábolas son personas que sinceramente buscan entender el mensaje del Señor. Sin embargo, en el camino ellos toman tantos senderos secundarios que finalmente se olvidan del verdadero propósito de la parábola: transmitir una verdad espiritual. Y entonces comienzan a alegorizar tanto la parábola y ver tantos simbolismos y ver tantas cuestiones que finalmente se olvidan de lo más importante, de la enseñanza que transmite la parábola. Tomemos por ejemplo el caso de Agustín de Hipona, una persona que vivió hace muchos años. Y él estudió muchas de las parábolas, pero una de ellas es la parábola del buen samaritano. Yo creo que todos conocemos la parábola del buen samaritano, la cual nos dice que un hombre venía de Jericó a Jerusalén y lo asaltaron y le quitaron lo que tenía y lo dejaron herido del camino. Después pasó un sacerdote, pero no hizo nada. Pasó un levita, pero no hizo nada. Y después pasó un samaritano, el cual, viendo la condición del hombre, se bajó de la cabalgadura donde él iba, lo atendió, le ayudó, lo vendó, lo ungió con aceite, lo llevó a un lugar, a una posada, lo cuidó toda la noche y después al otro día le dijo al mesonero que lo cuidara, le dejó dinero y finalmente terminó diciendo: cuando yo venga te pagaré si es que hay algo que te deba. Básicamente esa es la historia del buen samaritano. Pues bien, Agustín de Hipona, estudiando esta parábola, dice lo siguiente, ponga mucha atención: Adán es el hombre que estaba caído en el suelo. Jerusalén es la paz y la salvación. Jericó, la mortalidad humana. Los ladrones eran el diablo y sus huestes.
Los golpes que recibió el hombre eran la incitación a pecar. Las ropas y las pertenencias que le quitaron eran la pérdida de la inmortalidad. Cuando los ladrones dejaron al hombre medio muerto, es el estado espiritual del alma de un hombre. Los sacerdotes y el levita, o el sacerdote y el levita que pasaron, representan la religión del Antiguo Testamento. El samaritano representa al Señor. El vendaje es el sacramento que nos sana. El aceite es la unción del Espíritu Santo. El vino es la sangre del Señor. La cabalgadura es la servidumbre del Señor. El mesón es la iglesia, y el mesonero como tal era el apóstol Pablo. Los 2 denarios son la gracia y la misericordia, y cuando dice en la parábola yo pagaré, se dice que son las coronas que nos darán en el día futuro. Y toda esta explicación, aunque suena increíble y detallada y hasta conmovedora, solamente explota los simbolismos, pero ha perdido realmente la enseñanza clara que el Señor deseaba transmitir. Realmente se nota que hay un esfuerzo por colocar alegorías o simbolismos en cada elemento. Sin embargo, se ha adornado tanto la parábola que se ha perdido la verdad espiritual en una montaña de alegorías. Y lo cierto es que la parábola del buen samaritano es la respuesta que el Señor dio a uno que vino y le preguntó, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Seguramente usted también ha leído esto, y alguien vino con el Señor y finalmente le preguntó, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor contó la parábola del buen samaritano, y la enseñanza que nos deja precisamente es sobre la compasión y sobre ayudar a los necesitados siempre. Esa es la enseñanza que el Señor quería transmitir. Cuando alguien le preguntó ¿quién es mi prójimo?, el Señor responde con esta parábola, y lo que Él quería transmitir o lo que Él quería enseñar es que nosotros tenemos que tener compasión y ayudar siempre a los necesitados. Lo que se diga más allá de esta verdad espiritual sencilla puede ser conmovedor, pero no es lo que Cristo deseaba enseñarnos. Por lo tanto, podemos decir que hay 2 consejos para nosotros si queremos estudiar con honestidad las parábolas de Cristo. Y es, primero, no alegorizar en exceso las parábolas, es decir, no explotar los simbolismos más allá de lo necesario. Ese sería el primer consejo. Y el segundo, siempre buscar la sencilla y evidente verdad espiritual de la parábola. La parábola como tal, cuando la estudiamos, siempre va a tener una verdad tan sencilla que se podría resumir en unas pocas palabras, en una sola línea. Ahora bien, ahora sí ha llegado el momento de que podamos revisar la parábola del día de hoy, la cual les decía, encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y en otras ocasiones, en otras predicaciones, hemos mencionado que el resumen del Evangelio como tal, lo podemos encontrar ¿dónde? ¿Alguien recuerda? En Mateo 5, 6 y 7, que se conoce como el Sermón del Monte. Ya hemos mencionado como tal que el resumen del Evangelio lo podemos encontrar ahí en el Sermón del Monte. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, ¿no tienen algo más corto todavía que eso? ¿No tienen algo más compacto? Pues bien, Lucas 15, precisamente ese capítulo, podría ser catalogado como el resumen del Evangelio. Y en este capítulo de Lucas vamos a encontrar un relato compacto de lo que es el Evangelio, y de hecho podemos leerlo por partida triple, pues en sus 32 versículos vamos a encontrar lo que conocemos como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y en estas 3 parábolas se nos narra básicamente la misma historia. Y en los 3 relatos encontramos lo siguiente. En cada uno de los 3 relatos encontramos a alguien que está perdido, ya sea una oveja, o una moneda, o un hijo. También vamos a encontrar a alguien que está buscando, ya sea el pastor, o la mujer, o el padre. Y de hecho en los 3 relatos van a terminar de la misma manera. Los 3 relatos culminan narrando el gozo de encontrar lo que se había perdido.
Por este motivo vamos a tomar los tres relatos, sus similitudes y sus diferencias, y los vamos a ir analizando de manera paralela. Así que si tiene usted ya en su Biblia, Lucas 15, por favor abra. Y en esta ocasión sí vamos a dar lectura a todo el pasaje, son 32 capítulos, así que le vamos a dar una lectura muy rápida. Ponga mucha atención, sígalo con su vista en la Biblia, y dice de esta manera: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después pasa a lo que se conoce como la parábola de la moneda perdida, y dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y por último, la parábola del hijo pródigo, que es la parte más larga y también creo que es la más conocida, y dice de esta manera: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien, hasta ahí. Yo sé que en esta ocasión fueron varios los versículos. Regularmente no hacemos lecturas tan largas, pero solamente quiero aclarar, esto no cuenta como lectura del día ni como lectura de la semana, solamente lo leímos aquí. Ahora bien, para poder continuar vamos a revisar primero que nada los personajes que encontramos en estas 3 parábolas. Y mencionamos que los 3 relatos contienen alguien que busca, alguien que está buscando. Es el pastor, o la mujer, o el padre de familia, pero estos 3 personajes como tal representan al Señor Jesús.
Él es quien se despojó a sí mismo y vino al mundo tomando forma de hombre, vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los enfermos, vino a los que teníamos necesidad de un médico. Tanto el pastor como el padre de familia, como la mujer que está en casa, los tres representan al Señor Jesús. Y como pastor podemos ver su compromiso, pues Él dejó las 99 ovejas para poder salir y buscar a la oveja que estaba extraviada. Como la mujer de la casa, podemos ver su diligencia, porque barrió con ahínco toda la casa y movió todo lo necesario hasta encontrar la moneda faltante. Y como el padre de familia, podemos ver su amor y su preocupación, puesto que él salía cada día a la espera del hijo que se había ido para ver si regresaba. Y en la Biblia, una manera de marcar enfáticamente una afirmación es por medio de la repetición. De hecho, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando vemos que los ángeles alaban al Señor y le dicen que Él es santo, santo, santo. Esta manera de repetir santo, santo, santo es hacer un énfasis para que veamos qué tan santo es Dios. Por eso repiten 3 veces santo. Otro ejemplo que tenemos es al Señor Jesús cuando muchas veces daba una enseñanza. En algunos de los evangelios encontramos que antes de hablar, Él decía la siguiente frase: de cierto, te digo, de cierto les digo. ¿Por qué? Porque Él hacía esa repetición para enfatizar que lo que iba a decir era algo muy importante. Así que por medio de estas 3 parábolas, el Señor afirma que Él está buscando a los pecadores para que se arrepientan. Y no lo hace 1 ni 2, sino 3 veces contando estas parábolas. Y lo que el Señor Jesús nos está diciendo es: como el pastor busca a la oveja perdida, yo saldré a buscar al pecador. Como la mujer busca la moneda que había perdido, yo saldré a buscar al pecador. Y como el padre busca al hijo que se fue de casa, yo saldré a buscar al pecador. Así que el hecho de que el Señor Jesús haya contado estas 3 parábolas y se nos pongan las 3 juntas en el Evangelio de Lucas capítulo 15 es para hacer énfasis en una idea: que el Señor Jesús busca al pecador. Ahora bien, los 3 relatos dijimos que también contienen a alguien que está perdido, ya sea una oveja o una moneda o un hijo. Estos 3 personajes representan no al creyente, no a los que venimos a la iglesia, sino de hecho representan a aquellos que no han venido al conocimiento de la verdad, es decir, a los no creyentes. Recordemos que estas 3 parábolas son como el resumen del Evangelio, y las buenas noticias del Evangelio son en principio para los que están perdidos, para los que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y alguien que puede decirnos 2 o 3 cosas sobre estar perdido es el apóstol Pedro. Él fue el discípulo que, luego de decir que no negaría al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. Pedro fue aquel discípulo que el Señor tuvo que ir a buscar para restaurar su vida, que le preguntó si lo amaba. Es decir, Pedro sabía una o dos cosas acerca de estar perdido. Y me imagino que él estaba pensando en esto cuando escribió 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3:9, que dice de esta manera: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿De qué promesa se está refiriendo aquí? De la promesa de que el Señor va a regresar. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así que ya sea como el pastor o como la mujer o como el padre de familia, el Señor está buscando a aquellos que están perdidos para que se arrepientan y vengan a Él. Y como dice su palabra, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Salmo 51, 17. Ahora bien, las 3 parábolas tienen fundamentalmente la misma enseñanza y sus personajes también cumplen la misma función. Sin embargo, también hay elementos que las hacen diferentes y que nos permiten ver algunos atributos del Señor de una manera más panorámica.
Y para que podamos entender algunas cosas de alguna mejor manera, vamos a examinar un poco el contexto como tal de estos tres relatos, el contexto de las tres parábolas. Y vamos a comenzar con la parábola de la moneda perdida, aunque no es la primera del Lucas 15, sino que es la segunda. Pero vamos a iniciar por ahí porque de hecho es la parábola más corta. Y esta parábola, la parábola de la moneda perdida, nos dice que una mujer tenía 10 monedas y por alguna razón ha perdido una de ellas. Y se menciona también que la moneda era una dracma, lo que equivalía, o el valor de una dracma era el salario completo de trabajo de un día. Ese era como tal el pago. En algunas partes se menciona un denario y en otras partes se menciona una dracma, y esto simplemente es porque había diferentes monedas y el valor era el mismo. El valor de una dracma era el salario de un día, el valor de un denario también era el salario de un día. Y esta moneda que estaba perdida posiblemente era parte de un pago que tenía que hacer esta mujer, y por eso la necesidad de buscar la moneda, porque sin esta moneda su pago estaba incompleto, o tal vez ese dinero como tal ya estaba destinado en algún propósito específico. Y saben ustedes que si algo cuesta, en nuestro caso, 10 pesos, no podemos pagarlo con 9 pesos, ¿cierto? Si ya tenemos 10 o 100 o 1000 pesos destinado a algo, ese dinero ya tiene un propósito. Ahora, por otro lado, en esa época las mujeres recibían algunas monedas como parte de la dote nupcial. Es decir, cuando una mujer ya se iba a casar, el novio le entregaba unas monedas como parte de la promesa de casamiento. Y la cantidad de monedas variaba dependiendo de la posición económica de la pareja. Había quien entregaba más monedas, había quien entregaba menos, pero ninguna mujer, sin importar su situación económica, podía permitirse el lujo de perder una moneda de su dote nupcial. Porque más allá de una cuestión monetaria o del valor económico, el perder una moneda de este dote era una situación sentimental. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún caso, por ejemplo, las hermanas han perdido algún arete. Y tal vez el arete realmente no tiene un valor económico elevado, tal vez no es un valor exacerbado, tal vez era un arete hasta cierto punto económico, pero el hecho de haberlo perdido, más que una cuestión económica, es una cuestión sentimental, porque a lo mejor me lo regaló mi hijo, o me lo regaló mi nieto, o estos son los primeros aretes que me regaló mi esposo todavía cuando éramos novios hace 35 años, y entonces el hecho de haber perdido ese arete, ¿qué es lo que hacen ustedes, hermanas, si se les pierde ese arete? Pues si fue en la casa, pues ponen la casa a pies para arriba con tal de encontrarlo, ¿cierto? Pues bueno, algo similar bien podría haber sucedido con este caso de la moneda. Así que la parábola no nos dice cuál era el origen ni el propósito de la moneda perdida. Reitero, pudieron haber sido muchos elementos, pero ya sea que se necesitara esta moneda para los gastos del hogar, o ya sea que fuera parte de algún elemento sentimental, lo que sí nos dice es que la dueña de la moneda, esta mujer, buscó con diligencia hasta encontrar su moneda perdida. Eso es lo que tenemos que entender y rescatar de este relato. Ahora, pasando a la parábola de la oveja perdida, en ella se nos cuenta que un pastor, luego de un día de trabajo, hace el conteo del rebaño y solo cuenta 99 ovejas de 100. Hay una oveja perdida. Y en esa época los pastores tenían a cargo las ovejas y generalmente eran trabajadores, es decir, eran asalariados. Ellos regularmente no eran dueños de las ovejas, aunque trabajaban como pastores. Los dueños de las ovejas eran personas con una buena posición económica, o en algunas ocasiones las ovejas, el rebaño como tal, pertenecía a toda una comunidad. No había un solo dueño, sino que eran las ovejas de todo el pueblo y el pastor era el encargado de cuidarlas. Y por esa razón, si una oveja se perdía, era la responsabilidad del pastor ir a buscarla y traerla de vuelta. Y si la oveja ya se había perdido y también ya había muerto, de todas maneras el pastor tenía que ir, tenía que buscarla, tenía que encontrarla aunque estuviera muerta, y traer la lana de la oveja que había muerto, ya sea porque algún animal se la había comido o porque había perecido en algún accidente.
pero tenía el pastor que regresar con la lana para demostrar que la oveja había muerto, o en el mejor de los casos tenía que regresar el pastor con la oveja que se había perdido. Así que cuando una oveja se perdía, era obligatorio que el pastor fuera a buscarla. Y también era obligatorio porque una oveja como tal, que se descarriaba, que se había alejado del rebaño, vagaba regularmente por unas horas, es decir, iba caminando, pero al darse cuenta que ya no estaban sus compañeras, que ya no tenía el rebaño y que ya no estaba el pastor, lo que hacía regularmente, o lo que hace regularmente la oveja, es que se queda paralizada. Ya no da ni para adelante ni para atrás, se queda completamente asustada de que ya no ve nada, de a nadie conocido, digamos. Y por lo tanto, de hecho, esto coincide con la parte que el relato de la parábola nos cuenta, y dice que cuando el pastor encontró la oveja, ¿qué fue lo que hizo? Dice que la tomó, la cargó, la puso en sus hombros y la llevó de regreso. ¿Por qué? Porque la oveja que se había quedado perdida estaba completamente paralizada. Así que, por último, pasando a la parábola del hijo pródigo, este es un relato que es escandaloso en diferentes niveles, porque en ella leemos, por ejemplo, de un hijo que va con su padre y que le pide la parte de la herencia que le corresponde. Ahora, si bien esto era posible en Israel, es decir, un padre podía dar o legar o heredar algunos bienes en vida, regularmente eran hombres que llegaban ya a cierta edad y que ya no tenían ni el ánimo ni las ganas de continuar administrando sus bienes. Entonces, ¿qué hacía? A pesar de que seguía vivo, él heredaba a sus hijos la parte de la herencia que le correspondía y ya dejaba que ellos se hicieran cargo de eso. Pero esto era muy poco común, es decir, regularmente el 99% de las veces la herencia llegaba cuando el padre moría. Así que cuando encontramos en esta parábola del hijo pródigo a un hijo que va con su padre y que le pide la herencia antes de tiempo, básicamente lo que estamos leyendo es que el hijo está yendo con su padre y le está diciendo: ¿cómo quisiera que ya estuvieras muerto para tener la parte de la herencia que me corresponde? Qué palabras tan bonitas. Imagina que uno de sus hijos viniera y les dijera eso. Encantador, ¿verdad? No solamente eso, no solamente por eso este relato es escandaloso, sino que también encontramos al hijo pródigo, es decir, un judío que va y vive una vida de desenfreno, algo que era completamente impropio e inmoral para la cultura judía, es decir, era algo escandaloso. Y no solamente hasta ahí queda el escándalo, sino que también nos dice que después lo pierde todo, al grado que tiene que ir y pedir empleo, y el único trabajo que le dan es cuidando cerdos. Y el cerdo era un animal inmundo para los judíos. Entonces estas personas están escuchando el relato, y cuando escuchan que este muchacho, este hijo pródigo, ahora no tiene nada y consigue un trabajo, y ese trabajo es de cuidador de cerdos, reitero, es escándalo sobre escándalo sobre escándalo. Y no estamos cantando ninguna canción, solamente es escándalo sobre escándalo. Y finalmente, para rematar la historia, cuando el hijo regresa, que me imagino aquí los oyentes que estaban escuchando la parábola dicen: ahora sí el hijo va a saber lo que es bueno, ahora sí el hijo va a pagar por lo que hizo, ahora sí el hijo va a recibir lo que se merece. Y el Señor, ¿cómo continúa la historia? Dice que el padre sale cuando ve a su hijo, va a su encuentro, lo abraza y le dice que lo perdona. Y entonces los que están escuchando no pueden creerlo, dicen: ¿qué? Después de todo lo que hizo, después de lo que te dijo, después de que perdió todo el dinero, ¿todavía lo vas a perdonar? Pues sí. Por eso les digo que esta parábola no solamente es ofensiva, o seguramente fue ofensiva para muchos y escandalosa para otros que escucharon originalmente este relato. Y es que el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, es así. Para los que lo escuchan es ofensivo, pues nos señala a nosotros como pecadores, y también es escandaloso porque nos dice que la única manera de hallar salvación es por medio de la fe en el Hijo de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. La única forma de ser salvos es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Por eso el evangelio como tal, cuando se transmite de manera correcta, es ofensivo y es escandaloso. Ahora bien, estas tres parábolas, con sus diferencias y sus similitudes, fueron contadas
por una sola razón, y esto nos va a responder por qué el Señor contó esta parábola. De hecho, ya lo leímos en Lucas 15, versículo del 1 al 3, nos dice de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: la parábola o las parábolas más hermosas que nos transmite el Evangelio fueron contadas, ¿saben para qué? Para acallar los celos, el orgullo y las murmuraciones de los religiosos de la época del Señor Jesús. Y hoy en día las cosas no han cambiado mucho. Estas tres parábolas siguen vigentes como hace casi 2000 años y siguen cumpliendo la misma función o las mismas funciones, que es, primero que nada, compartir el mensaje del Evangelio a los pecadores. Esa es su función principal, compartir el mensaje del Evangelio a los pecadores. Y como segunda función, estas parábolas siguen vigentes para callar la boca de los religiosos en turno, llámese fariseos o llámese cristianos. Como dijimos hace un rato atrás, los tres relatos culminan de la misma manera. En los tres relatos se nos narra el gozo de encontrar lo que se había perdido. De hecho, hay una frase que el Señor Jesús menciona en la parábola de la oveja perdida, que después va a repetir con ciertas variaciones en la parábola de la moneda perdida, y que finalmente va a expresar de una manera más extensa en la parábola del hijo pródigo. Pero me gusta cómo lo dice en la primera parábola, la de la oveja perdida. Lucas 15:7 dice de esta manera: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora bien, ¿por qué el Señor hace énfasis en este asunto en las tres parábolas al final? ¿Por qué el Señor, las tres parábolas, cuando termina, hace énfasis en el hecho de que va a haber gozo, de que va a haber celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Bueno, pues en ese tiempo, en la época del Señor Jesús, los maestros de la ley enseñaban a la gente todo lo contrario. De hecho, en ese tiempo, en la época del Señor Jesús, había un dicho que se les enseñaba a la gente, y decía más o menos de esta manera: habrá gozo en el cielo por cada pecador que es destruido delante de Dios. Y eso es lo que enseñaban los maestros de la época. Eso es lo que la gente le decía a la gente: y ustedes tienen que escuchar, tienen que aprender que habrá gozo en el cielo por cada pecador que sea destruido delante de Dios. Y eso puede sonar fuerte, sí, pero era lo que se enseñaba, reitero, en esa época, era lo que la gente creía. Y por eso realmente es, como les decía, escandaloso cuando el Señor Jesús viene y les dice todo lo contrario. Cuando el Señor Jesús viene y cuenta la historia, cuenta la parábola, y al final le dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y la gente había escuchado toda su vida lo contrario. Y los fariseos decían: ellos necesitan ser destruidos porque son pecadores. Y por otro lado, el Señor Jesús dice y enseña: no, ellos necesitan arrepentimiento, ellos necesitan ser salvos. Y cuando eso ocurra, entonces habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la pregunta que surge entonces en esta mañana es: ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de los fariseos que quieren ver cómo son destruidos los pecadores? ¿O estás del lado del Señor que busca el arrepentimiento y la salvación de los perdidos? Y claro, ya que estamos en la iglesia, o porque se tiene que contestar lo que es políticamente correcto, entonces decimos: no, estamos aquí nosotros de parte del Señor, nosotros como el Señor queremos que los pecadores se arrepientan, ¿no? Y entonces eso respondemos. Sin embargo, hay una manera de saber realmente de qué lado estamos. Hay una prueba muy técnica, muy compleja que he creado. Me tomó mucho tiempo hacerla, como 5 minutos. Y la he llamado el Oveja Challenge, o el reto oveja. Y consiste en responder la siguiente pregunta con toda honestidad. Yo le voy a hacer una pregunta y usted tiene que responder con toda la honestidad del mundo. Y aquí va la pregunta: cuando usted lee la parábola de la oveja perdida, ¿se preocupa A, por la oveja perdida, B, por las 99 ovejas que se quedan solas?
Una vez más, cuando usted lee la parábola de la oveja perdida, se preocupa A, por la oveja perdida, o B, por 99 ovejas que se quedan solas. Y dejando la cuestión cómica de lado, si somos honestos, si de verdad somos honestos, si usted alguna vez ha leído esta parábola como tal, el 99% de las veces, nos preocupamos por las 99 ovejas. Estamos leyendo esta parábola de la oveja perdida y decimos, ¿cómo es posible? Se perdió una. Tienes 99 y las vas a dejar ahí. ¿Las vas a dejar a su suerte por salir a buscar una oveja? ¿Es en serio? ¿De verdad? ¿Vas a dejar a estas 99 por ir a buscar a esa descarriada, por ir a buscar a esa que se perdió? Y reitero, si somos honestos, la mayoría de las veces cuando leemos esta parábola, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo puedes dejar a las 99? No, deja que la perdida, deja que la descarriada se pierda. Total, ella se perdió, nadie la dejó. No descuides a las 99, por favor. Muchas veces, si somos honestos, reitero, pensamos de esa manera. Y lamentablemente cuando pensamos así, somos más parecidos a los fariseos que al Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bien, lo que debemos hacer es orar, pedir, rogar al Señor que de ahora en adelante, cada vez que leamos la parábola de la oveja perdida, Él nos permita preocuparnos por la oveja que se ha extraviado, que Él nos permita sufrir junto con el pastor la búsqueda de la oveja que se ha descarriado, y que podamos también experimentar el gozo que Él tiene cuando encuentra la oveja que se ha perdido. Si así lo hacemos, no solamente estaremos entendiendo de una mejor manera la parábola de la oveja perdida, sino que, más importante aún, estaremos alineándonos al corazón de Dios y vamos a poder experimentar el gozo que Él siente cuando un pecador se arrepiente. Si cuando leemos la parábola de la oveja perdida, no estamos realmente consternados por la oveja que se ha perdido, si no estamos realmente preocupados, aunque ya sepamos la historia, pero si cuando leemos esta parábola no nos preocupamos realmente por esa oveja que se ha perdido, estamos del lado de los fariseos. Por último, tal como Lucas 15 nos presenta 3 parábolas del mismo modo en esta mañana, vamos a dividir la enseñanza de la parábola en 3 partes o en 3 puntos. Y lo primero que tenemos que aprender, o lo primero que nos enseñan las 3 parábolas, si usted anote estos 3 puntos, es lo más importante de la predicación. Lo que nos enseña el Señor en las 3 parábolas, como primer punto, es que Dios es un Dios personal. Las 3 parábolas de las que hablamos en esta mañana mencionan una relación 1 a 1 con Dios. En el Evangelio como tal, la parábola leímos que era la oveja perdida, era la moneda perdida y era el hijo que se había ido. Y lo que nos enseña aquí en estas 3 parábolas el Señor es que nuestra relación con Él es personal, es una decisión de cada uno, es una decisión personal. Y el Señor también desea tener una relación contigo. Dios no quiere tener una relación con la iglesia Eleazim. Dios quiere tener una relación con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros de manera personal. Y eso es lo primero que podemos aprender de estas 3 parábolas. La segunda enseñanza que vemos en las 3 parábolas es que Dios busca un corazón arrepentido. Y la parábola del hijo pródigo es la que hace más énfasis en este asunto por obvias razones. Porque no podemos ver en el relato de la oveja perdida una oveja arrepentida, no se nos expresan sentimientos, y mucho menos vamos a ver el arrepentimiento de una moneda perdida, ¿verdad? Por lo tanto, se hace énfasis más en esto en la última parábola, reitero, en la parábola del hijo pródigo. Y el arrepentimiento es el primer paso para poder caminar con Dios. Cuando el hijo pródigo se da cuenta de su pecado, como dice la parábola, cuando vuelve en sí, él se muestra arrepentido de lo que había hecho, y entonces dice, tengo que regresar con mi padre y tengo que decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy más digno de que me llamen tu hijo.
Ese es el arrepentimiento del hijo pródigo, y eso es lo que el Señor nos está enseñando en estas 3 parábolas, que Él busca un corazón arrepentido. Y la tercera enseñanza que podemos encontrar en estas parábolas es que Dios se goza con un corazón arrepentido. En estas 3 parábolas se nos dice que Dios y los ángeles se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y esto no solamente es una expresión. El Señor Jesús verdaderamente nos da a entender que en el cielo hay una celebración por cada uno de los pecadores que se arrepienten. La parábola del hijo pródigo, en la parte final, introduce un elemento que los demás relatos no tienen, al menos no de manera directa. Esta parábola del hijo pródigo nos introduce al hermano mayor. Y el hermano mayor es aquel que no se alegra del regreso de su hermano. Este hermano mayor representa a los fariseos y a todo aquel que no puede celebrar junto con el Señor el gozo de que un pecador se haya arrepentido. Así que, dicho esto, debemos nosotros, como los fariseos, como creyentes, tener cuidado de no ser como el hermano mayor, que se molesta porque el hermano ha regresado, que no entiende el gozo de su padre, que no entiende realmente por qué toda esta celebración después de que su hermano se fue, se gastó todo. El hermano mayor no entiende. ¿Pero qué tenía que entender el hermano mayor? ¿Todo lo malo que había hecho su hermano el más chico? ¿Todo lo que había perdido? ¿Todo lo que se había gastado? ¿O qué tenía que entender? O tenía que entender el gozo, la alegría, la felicidad que su padre ahora estaba teniendo, porque como él dice, mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Si realmente el hijo mayor hubiera entendido, si realmente el hijo mayor hubiera estado, como él dice, al lado de su padre, habría entendido la alegría y el gozo de su padre al saber que su hermano había regresado. Entonces, si nosotros decimos que estamos con Dios, que somos cristianos, que somos creyentes y que nos gusta estar con el Señor, deberíamos entender el gozo que Dios siente cuando un pecador se arrepiente. De otra manera, somos el hermano mayor, somos los fariseos que se molestaban porque el Señor estaba con los publicanos, somos aquellos que realmente no conocen al Señor. Y termino con 2 cosas. Primero que nada, con una pregunta que es para cada uno de nosotros de manera personal, y es la siguiente: ¿el cielo ya ha celebrado por ti? ¿Ya ha habido celebración en el cielo? Es decir, ¿ya te has arrepentido de tal manera que el cielo ya ha hecho una celebración por tu causa, por tu arrepentimiento? Y esperemos que la respuesta sea así por cada uno de nosotros. Y con esto ahora sí terminamos con la lectura, les decía, para poder entender lo que el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, lo que nuestro Dios siente, y dice de esta manera, Lucas 15, 23 y 24, comamos y hagamos fiesta, dijo el padre de familia, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, Que el cielo haga una celebración o ya haya hecho una celebración por cada uno de nosotros, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa, por poder estar aquí presentes. Y en esta hora, Señor, a través de lo que hemos aprendido en estas 3 parábolas, te agradecemos porque sabemos que tú, como el pastor, como la mujer o como el padre de familia, has salido a buscarnos y nos encontraste. Seguramente por esa razón estamos aquí en esta mañana. Pero tú sigues, Señor, saliendo cada día a buscar a aquellos que siguen perdidos. Y tal vez incluso entre algunos de nosotros haya personas que aún están extraviadas, pero Señor, que realmente podamos permitir, por medio de un corazón arrepentido, que tú vengas, nos encuentres y nos lleves de nuevo contigo, que nos lleves de nuevo al redil, que realmente nosotros podamos experimentar un arrepentimiento sincero por nuestra pasada manera de vivir, y que en el cielo haya celebración por ello. Queremos nosotros ser realmente personas con un corazón arrepentido.
Así que, Señor, en esta mañana, si alguno de los que están aquí presentes aún no ha experimentado ese arrepentimiento, que pueda hacerlo, y que en el cielo tú junto con tus ángeles se alegren y lo celebren con gozo. Y no solamente de los que están aquí, sino, Señor, si tenemos a alguien más que conocemos, algún amigo, hermano, tío, algún pariente más, que nosotros también seamos un buen testimonio para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, para que ellos se arrepienten, te acepten como su Señor y Salvador, y una vez más haya gozo y celebración en el cielo. Así que, Señor, te queremos pedir en esta mañana que nos permitas a nosotros ser el motivo de ese gozo al arrepentirnos, y que nos ayudes a colaborar de alguna manera, Señor, para que otros también se arrepientan y haya gozo en el cielo. También, Señor, queremos pedirte por esta semana para que tú nos bendigas en cada actividad cuando salimos y regresamos protegidos por tu mano poderosa, para que nos guardes, Señor, en estos días y nos protejas y nos traigas con bien el siguiente domingo, si es así tu voluntad. Guarda nuestra tarde de domingo, bendice nuestra familia, nuestros alimentos, nuestras actividades y nuestro descanso, Señor. Te pedimos esto, por favor, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.